la bienvenida, especialmente al grupo de la Chacra y a los demás que nos miran en YouTube. Los 3 que nos miran en YouTube. Muy bien. Volviendo a Mateo capítulo 8, esta mañana quiero detenerme en algunos pensamientos antes de finalizar este pasaje y entrar en el milagro de Jesús y en esa grandeza del Señor, en esa demostración contundente de que Él era el Mesías. Recuerden que ese está siendo el tema de Mateo, ¿no? Hablando de la grandeza de Jesús y la veracidad de Jesús, contando las historias de su experiencia con la gente. Quiero detenerme un poquito más en ese tema de la confianza en Dios y en el tema también del propósito de la tormenta y de la prueba en el cumplimiento del plan de Dios en nuestra vida, y poner esas cosas de perspectiva. Y quiero enganchar un poquito, algo que la gente que nos mira no estaba escuchando, por eso quiero repetirlo muy brevemente, de que el concepto central de la creación y de la vida en su existencia como tal y en todo el propósito de Dios con cada uno de nosotros está resumido en un versículo en Romanos capítulo 11, en el verso 36, cuando Pablo dice, una vez que viene diciendo el concepto de la grandeza y de la incapacidad que nosotros tenemos de entender la obra de Dios, y Él nos dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Más interesado de que tú entiendas el plan de Dios, Dios está interesado en que Cristo sea glorificado con tu vida. Dios te pide el derecho de actuar en tu vida por encima de tu entendimiento para que Cristo sea glorificado. De hecho, eso es lo que tú haces al entregar tu cuerpo en sacrificio. Por eso Pablo dice, no puedes vivir así. En otras palabras, no puedes vivir el cristianismo a menos que tú seas una ofrenda, un sacrificio vivo. La única diferencia es que antes el sacrificio lo mataban en el altar, ahora tú sigues vivo, pero en realidad muerto en el sentido de que ahora tu voluntad, porque tú quieres, se la rindes al Señor y le das el derecho al Señor de incluso llevarte a una tormenta si eso va a glorificar a Cristo. Aunque tú no saques ninguna ventaja de eso. Y déjenme detenerme en este pensamiento porque es muy importante. Es muy importante porque gran parte de las cosas que no entendemos nosotros, o la mayoría de las cosas que no entendemos, no las entendemos porque las queremos explicar desde la perspectiva ¿de qué? De nosotros. ¿Qué te pasa, Laura? No, perdón. ¿Te vas a quedar ahí? Estoy viendo dónde voy a apoyar. Oh. Todo el tiempo. Gran parte, ahí me estás alumbrando la... Soy un sostén. Muy bien. Digo, perdón. Yo hago un esfuerzo tremendo para poder hilvanar mis ideas y vienen mis ustedes y me destroza todo. Yo tenía la atención de todo el mundo, miren ahora, perdí todo. Bueno, tratando de rebobinar. Les decía que el gran punto es entender la obra de Dios en Cristo Jesús. Ustedes saben que el plan de redención, el plan de Dios de redención, que incluye toda la creación, tiene como objetivo central a Cristo. Cristo es el redentor no solo del hombre, Cristo es el redentor, según el apóstol Pablo, de toda la creación. Dice Pablo que la creación clama y gime por la liberación de los hijos de Dios, en otras palabras, por el cumplimiento de la redención humana, porque en la redención humana también está la redención de las cosas hechas, toda la creación entera. Cuando nosotros sacamos la perspectiva de Cristo como centro, sacamos la perspectiva de los hechos de Dios. Noten que, y volviendo a citar, por ejemplo, lo que comencé hablando de Job, etcétera, etcétera, Dios nunca le dice algo que nosotros sí sabemos. Dios nunca le dice a Job, Job, mira que el diablo vino y pasó esto, él dijo que tú no eras, yo en realidad le dije a él que tú eres un gran cristiano, bueno, cristiano no en ese tiempo, un gran hombre temeroso de Dios, pero en realidad yo sé que vos tenés, agujero por todos lados. Estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo, dándole una lección al diablo de que tú eres sincero en tu entrega, y eso a él le alcanza porque él no tiene que ver con impecabilidad, pero con relación a mí tu impecabilidad está muy lejos de ser lo que debe ser. Yo voy a aprovechar esto también para tratarte. Las dos cosas son ciertas. Tú eres un hombre temeroso de mí, pero tú haces agua por todos lados.
Y hay un punto en el que yo tengo que conquistarte, y es que tú confíes en mí y me entiendas, desde la perspectiva que me debes entender. Dios no le da esa explicación que parecería muy fácil para nosotros, pero que seguramente Job no entendería, porque en el momento de dolor tú no quieres saber si el diablo pidió y si hay un propósito. Nada de eso te consuela. Entonces Dios viene y le da una lección de confianza. Y algunos puntos con relación a la confianza, que por lo menos yo he estado evaluando, de por qué Dios es confiable. Y por supuesto es un tema que no nos daría nunca para los 25 minutos que yo uso en mis mensajes. Pero me gustaría mencionar algunas cosas que tienen que ver con la experiencia de los discípulos en la tormenta. Varias veces Jesús, no solo en la barca, cuando reprende la fe de los discípulos, en la barca Él no lo hace. Él les ¿cómo diría? Les critica no es la palabra, ¿cómo podríamos decir? Les reprende la fe o la falta de fe, ¿no? Les reprocha, les cuestiona, exacto. Las dos palabras están mejor que las que yo había elegido. La fe, porque había evidencias de la grandeza de Cristo y del cuidado que Él tenía con las personas que andaban con Él. Claro, la prueba tiene una manera de ser la prueba es el seleccionador de los escogidos y de los llamados. ¿Se acuerdan que aquello que Jesús dijo con relación a la mies? Muchos son llamados y pocos escogidos. La prueba pone las cosas en perspectiva. Dios ya sabe las cosas desde antes, pero la prueba visible, testimonial en el mundo físico y espiritual de quién es y quién no es, la prueba lo pone en perspectiva. Recuerden que la experiencia de la tormenta en el mar es una experiencia que sigue a un montón de gente que por ver los milagros de Jesús, de los cuales estaban esta gente que estaba en la barca, ya sabemos que los 12 estaban seleccionados, por lo menos Lucas da el testimonio de la selección, los 12, antes de este hecho. Entonces nosotros podemos asumir que los 12 apóstoles ya estaban elegidos, pero también sabemos que la palabra discípulos, los 4 escritores no la usan solo para los 12 apóstoles, la usa para toda la gente que en alguna medida había tomado el tiempo para ser enseñada por Cristo. Recuerden que el concepto griego del discipulado era todo aquel que elegía un maestro para seguir, no definitivamente, sino por un tiempo. La diferencia con los maestros filosóficos de la época y Cristo es que tú tenías que definir eso para la vida. Cristo no aceptaba un medio término de venir de a rato para escucharme y después irte y cuando tengas ganas volver a oírme, que era el concepto griego del discipulado. Tú ibas eligiendo tus maestros. Por eso los escritores de los evangelios van a hablar de discípulos en un término muy genérico. De hecho, hay 2 o 3 términos en griego que los traductores hoy en día van a traducir con la misma palabra, porque es que no hay otra. Pero la palabra discípulo es una palabra que tiene más origen en el concepto griego que en el propio concepto hebreo del discipulado. Y la usan mucho en ese sentido. Muchos de sus discípulos le dijeron, Señor, te seguirá donde quiera que vaya, y después no lo siguieron. Eran discípulos hasta ese momento. ¿Por qué? Porque se habían determinado. Algunos de los evangelios cuando mencionan, no me acuerdo si es Lucas o Mateo, no importa mucho, pero uno de los dos dice que los discípulos fueron a escucharle. Digo, todos no eran discípulos, la gente que fue al Sermón de la Montaña, pero en ese momento eran catalogados como discípulos porque se apartaron a escuchar al Maestro, aunque no todos iban a determinar seguir a Cristo. ¿Me siguen el concepto? La tormenta viene. Jesús espera que los que realmente confían en Él estén dispuestos a aceptar la tormenta, que no se desesperen por la tormenta. Me estoy consiguiendo pasar el concepto. Jesús espera. No te va a librar a ti porque eres seguidor de Él de la tormenta. Al contrario, como lo dije al principio de este pasaje, muchas veces tendrás que ser incluido en tormentas de las que tú no serías merecedor. Capaz que somos merecedores de todas, pero desde nuestra perspectiva, como estoy haciendo lo correcto, no debería yo estar pasando por esto. Ayer hablábamos de una situación de algunos cristianos que piensan que sembraron bien y no coinciden con el fruto que están cosechando. Yo digo que la semilla produce según su especie. Si ese fruto estás cosechando, eso es lo que sembraste. De repente no lo sembraste desde la perspectiva correcta. Dios esperaba darte ese fruto y esperaba que tú lo acogieras correctamente. ¿Por qué? Porque quizás los discípulos esperarían a ser librados de tormentas antes de que sucedieran por haber decidido seguir a Jesús. Pero ellos no saben que en realidad están sembrando la vida para las tormentas. El fruto los sorprende, pero no a Jesús.
Jesús espera que confíen porque lo han visto a Él actuar, ya la mayoría de ellos, porque Jesús empezó su ministerio. Recuerden que no todos los milagros de Jesús fueron escritos, y creo que es Juan que dice que si todo lo que Jesús hizo fuera escrito, no cabrían los libros en el mundo. Entonces, los que anduvieron con Jesús, sea los apóstoles o todos los otros discípulos, los temporales y los permanentes, vieron a Jesús actuando y mostrando su poder. Y déjenme decirles algo, nosotros también hemos visto a Jesús actuando. Jesús te puede proveer 100 veces que a la 101 si te falta provisión. Nosotros tenemos la tendencia de volver a dudar y de renegar de que Dios no nos está dando. Jesús te puede sanar 100 veces que si a la 101 no te sanó, la tendencia de tu corazón va a ser, ¿por qué tú no me sanas? ¿Por qué esta vez no me escuchas? ¿Qué hice yo esta vez? ¿Me están siguiendo el pensamiento? Jesús puede 100 veces cuidar a tu hijo, que si en una situación tu hijo no es cuidado por Dios desde la manera que a ti o a mí nos parece, naturalmente nuestro corazón va a tener la tendencia a decir, ¿por qué esta vez no me cuidaste? ¿Me siguen el pensamiento? Parece que la condición humana no nos permite reconocer que el Dios que ha actuado antes a nuestro favor, en definitiva va a actuar a nuestro favor, y que debemos confiar las etapas de la vida, que a veces duran un día y a veces duran un año y a veces 10 años, en las cuales Dios permite situaciones para conseguir el bien mayor. Para producir un José, y ese es un concepto que a mí me maravilla de Dios y me maravilla de cómo yo me olvido fácilmente de esto. Para producir un José, tú necesitas 15 años de injusticias permanentes cada día de su vida. Es la única manera de producir un hombre que sea referente para Egipto y salve a los hebreos de la destrucción. Y vuelvo al concepto de Gabriela. Si Dios le dice a José en el sueño que las estrellas, ¿te acuerdan que él era el sol y las estrellas se le inclinaban y después no sé qué otro elemento usa, que ahora no me acuerdo? No estaba leyendo José últimamente. Y me había dicho, sí, pero para llegar ahí sabés que te voy a tener que reventar, te van a vender. José hubiera dicho, al diablo con el sueño, como dice. No, gracias. ¿Verdad? Entonces, ¿Dios es confiable? ¿Qué dice la historia de todos los hombres que sufrieron por causa de Dios? ¿Es Dios confiable en nuestra prueba? Jesús, y yo les comenté esto, cuando se le aparece a los discípulos, y aquí nuevamente la palabra discípulos, no apóstoles, 2 discípulos que no sabemos quiénes eran, que iban camino de Emaús, que se sorprenden de que este ignorante es el único que no sabe lo que pasó en Jerusalén. No, él era el protagonista, nada más y nada menos. Jesús no les dice al estilo Chapulín Colorado, yo soy, no temáis. Como por ejemplo se les aparece en la tormenta, ¿se acuerdan? Que aparece caminando, ¡un fantasma! ¿Qué fantasma? Fantasma sos vos, yo soy Jesús. ¿Verdad? Simplemente dice que tomando las escrituras desde Moisés y pasando por los profetas, les cuenta la historia. Cuando nosotros vamos a la historia bíblica desde la perspectiva de Jesús, vamos a ver a un Dios que se duele cuando tiene que actuar de forma de juicio. Iba a decir una palabra que no le cabe a Dios. Correctiva. Correctiva, muy buena palabra. De forma correctiva, podemos usar hasta la palabra castigo. Vemos, por ejemplo, en Génesis 6, cuando Dios tiene que destruir la humanidad, dice que a Dios le dolió crear al hombre. Estaba investigando un poquito más eso, y vemos que en el contexto Dios parece que hace como un duelo. Ahora, ¿tú haces duelo de quién? Por ejemplo, ¿hay alguien hoy haciendo duelo por toda la gente que está muriendo ahí por el mundo? ¿Por quién hacemos duelo nosotros? Por la gente que está acá. Por la gente que amamos, por la gente por la cual sufrimos, la gente que nos importa que perdamos. Si yo tengo un amigo íntimo, un familiar que pierdo, yo hago duelo porque me duele que él haya sufrido. Entonces, nosotros cuestionamos al Dios que permite que la destrucción llegue, porque lo vemos desde la perspectiva humana, cómo Dios va a destruir a una generación. No me parece un acto de un Dios confiable, de un Dios amoroso. Pero cuando nosotros lo vemos desde la perspectiva de Cristo, de un Dios que está en el proceso de rescate de la humanidad, y que a menos que Cristo llegue, nadie va a poder ser salvo. O sea, todos los que existieron antes de Noé, o todos los que existieron el propio Adán, y todo lo que
la existencia humana viene, o todo lo que vendrá después, si es que Dios permite que eso no pase, se puede cortar. Dios va a actuar de una manera inentendible para los hombres, pero coherente con su propósito eterno de juntar en Cristo, de reunir en Cristo todas las cosas creadas, y para la gloria de Cristo, para que Cristo sea exaltado, porque Él es el único que puede traer salvación. Dios va a actuar de una manera que va a ir en contra o no va a hacer sentido para nuestro entendimiento de lo que Dios hace. La historia de Dios es una historia en la cual Dios, a pesar de que tiene que actuar de una manera que parece, digamos, injusta o de una manera no amorosa, en el contexto completo, Jesús dice, tú no puedes juzgar a Dios por el hecho en sí. Tú tienes que entender a Dios actuando, cuál es el producto final. No puedes juzgar a Dios porque José es acusado injustamente. Tú no puedes juzgar a Dios porque David, siendo que Dios lo quiere ungir rey, es perseguido por el rey que lo quiere matar de una forma completamente injusta. No puedes juzgar a Dios por un Moisés que tiene que salir corriendo al desierto. Si lo juzgas por el hecho en sí, desde la perspectiva humana, obvio que el hecho de Dios no va a hacer sentido, no va a ser confiable. Si juzgas a Jesús por el hecho de que le dice a los discípulos, vayamos al otro lado, y los lleva a atravesar una tormenta, no hace ningún sentido. De hecho, no juzgaríamos a Dios ni siquiera bien si viéramos a Cristo en la cruz solo por la cruz. ¿Me siguen el pensamiento como es? A Dios no lo puede juzgar por el hecho, porque van a haber miles de hechos en la propia historia y relatados por Dios, porque Dios los podía esconder. Dios no ha hecho ningún esfuerzo en que se esconda las decisiones y los momentos en los cuales Él actuó con aparente injusticia con los suyos, o por lo menos no acudió a su oración. ¿Verdad? Y de repente responde una oración ridícula de un rey para que se transforme en el tipo más insoportable y loco de la historia. O sea, a Dios le responde a Ezequías que viva y a otro que no le responde que su hijo viva. ¿Sí me explico? Esa incoherencia para nuestra mente que Pablo dice son pensamientos tan altos que ustedes no van a conseguir entender. Si ustedes van a intentar juzgar a Dios por su vida, su momento, su circunstancia, se van a enloquecer, eso los va a volver locos, porque la mente de Dios es inentendible. La solución de Jesús es juzguen a Dios por sus hechos, por la historia. Otra solución de Jesús es juzguen a Dios por la creación. Fíjense en las creaciones de Dios, cómo reflejan el carácter de Dios. Las creaciones de Dios son tan perfectas y los ciclos de Dios se cumplen de una manera tan perfecta que Jesús usa el elemento de la naturaleza, usa las plantas y las aves como un elemento que nos ilustra la perfección y la confianza en el carácter de Dios, que hasta en los elementos más, ¿cómo lo digo? No insignificantes porque no son, pero más superfluos o menos importantes, el carácter de Dios es revelado. Tú no te vas a acostar hoy con la duda de que el sol va a salir mañana, ¿o sí? Podría suceder. Pero tú confías en el sol. Si no sale mal porque no. Exactamente, fue porque Dios intervino. Pero nadie en su sano juicio se va a acostar toda la noche pensando, ay, si mañana va a ser el sol, ¿qué voy a hacer? Tú podrás pensar, yo me voy a morir, pero no tienes la duda de que el sol va a nacer. El carácter de Dios está revelado en la creación. Esa grandeza del salmista cuando dice que los cielos cuentan su gloria, y el apóstol Pablo habla de la revelación del carácter de Dios ahí en Romanos 1, por las cosas hechas, nos muestra claramente que en su perfección en la creación, Dios está mostrando una fidelidad, al punto que cuando Pablo le habla a Timoteo allí en el capítulo 2 y le dice que si tú le niegas, él te negará, y va poniendo como que si tú no lo haces, Dios no lo hace. Cuando llega a la fidelidad, Pablo dice, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. ¿Y cuál es el argumento de que Él permanece fiel? Exactamente, habla el carácter de Dios. La esencia de Dios es fidelidad. Dios no puede negar su fidelidad porque eso es parte de su divinidad, digo bien. La fidelidad de Dios es intrínseca, es parte de la naturaleza del Dios que tú sirves. Otro elemento que la Biblia usa es
aún en los hechos de Dios, en los cuales Dios ha tenido que actuar con ira, con enojo, porque lo enojan, uno ve siempre, en definitiva, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y por eso el escritor de los Hebreos dice esa frase exactamente como es. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Yo leí algunos pasajes, entre los cuales el que les mencioné de Génesis 6, en Oseas capítulo 11. Los profetas están llenos de estas, ¿verdad?, de estas manifestaciones, en la que Dios revela un corazón que perdonador, amador, aun cuando tiene, no te puedo dejar sin castigo, pero te voy a recoger. Te voy a esparcir por los pueblos, pero te voy a volver a traer. Siempre en el juicio de Dios y en la sentencia de Dios hay un acto de bondad, hay una provisión de rescate. Eso nos muestra que el corazón de Dios está inclinado a favor de nosotros, no en contra. Él no va a traicionar su carácter y su fidelidad y su justicia cuando tenga que actuar de una manera en que nosotros precisamos ser transformados. Dios no va a traicionar el propósito eterno en Cristo para quedar bien contigo, pero siempre te va a mostrar que su amor y su perdón están a favor de ti. Déjenme decirles una cosa interesante. La gran pregunta que la gente se hace es, ¿por qué Dios permitió al hombre, por qué creó al hombre si sabía que el hombre iba a pecar? ¿O por qué Dios permite que nazca un Hitler si sabe que Hitler va a ser un asesino de su propio pueblo? ¿Por qué creen ustedes que Dios permite eso? No son cosas que nos gusta preguntarnos, ¿verdad? Pero debemos. Hay una cosa que nosotros tenemos que entender, y es que en el concepto de Dios, de su perfección, y eso nos hace confiar en Él, Dios es tan fiel a su carácter y a la verdad de que en el establecimiento de su verdad, Él debe dejar nacer quien Él sabe que lo va a rechazar, porque si no Dios sería selectivo, Dios no daría universalidad en cuanto al derecho de negarlo. Si vos vas a destruir a todos los que hablan en contra tuya, entonces no es cierto que tú estás dispuesto a aceptar oposición. No, ustedes pueden decir lo que quieran en clase. Vamos a suponer yo estoy en una clase. Quiero que ustedes hagan una evaluación de mi persona como pastor, vamos a suponer, ¿no? Entonces acá la mitad ponen, Gabriel es un excelente pastor, otros dicen, ese espantoso, no vengo más. Yo no lo hago porque tengo miedo que la mayoría digan eso. Entonces me quedo contento pensando que todos me quieren, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Va a haber una evaluación de pastores, va a venir el superpastor, el superapóstol y nos va a evaluar a los pastores. Entonces yo digo, no, yo quiero saber lo que pasa, porque cuando todos me escriben, rompo las que no me salen y escribo una que dice, solo los que, tú sabes, hablan bien de mí. ¿Yo estoy siendo justo? ¿Es eso lo que realmente pasó? ¿Me siguen el pensamiento? ¿Eso es libertad de expresión? Bueno, yo les di la libertad de expresión, pero en definitiva tu expresión no vale nada. ¿Por qué? Porque yo voy a usar solo lo que a mí me conviene. Un Dios que solo haría nacer quien lo va a seguir sería un Dios injusto. No sería confiable, porque tú no tendrías el derecho de ni siquiera pensar en contra de él. Es un tirano. Claro, es un tirano. Entonces, en el propio hecho de los que hayan sucedido atrocidades y haya nacido gente, hasta el mal es una evidencia de que Dios es confiable. Porque Dios lo ha. Ustedes dicen, pero ¿cómo Dios permite el mal? Dios tiene que permitir el mal, porque si no, Dios niega la esencia de la libertad absoluta que le ha dado el hombre de seguirlo y amarlo o rechazarlo y darle la espalda. Dios tiene que ejercer justicia contra el pecado y la va a ejercer en un juicio determinado por Dios, pero hasta la aceptación de la propia gente que se levanta en contra de él es una muestra de que Dios es confiable. Y Dios es confiable por Cristo. Ahora, pónganse a pensar en esto. Sí, es cierto, Cristo vino y murió por mí. Es una cosa que decimos muy fácilmente. Juan 3:16, de hecho yo leí un libro escrito basado entero en ese versículo, es quizás el poema de la eternidad. De tal manera Dios te amó, y ahí tú puedes poner tu nombre, que entregó a su Hijo. Y tú dices, sí, pero hay un montón de gente que lo iba a rechazar. ¿Para qué Cristo vino si sabía que lo iban a rechazar? Eso es más grande, el amor de Dios. O sea, el hecho de que Cristo viniera sabiendo que lo iban a rechazar es una muestra de justicia y de amor. Por eso yo siempre digo que en la cruz la justicia y el amor se abrazaron para siempre. No solo por eso, sino por otra cantidad de cosas que hablaremos en su momento. Perdón. Pero la evidencia quizás más contundente es que Cristo estaba
Cuando Juan le dice, eres tú el que había de venir, díganle, y Jesús hizo milagros y mostró su grandeza y mostró su amor, porque a los pobres les predicó el evangelio. Y dice, yo vine, ¿quieren una evidencia más grande de que Dios está con ustedes, de que Dios tiene propósito con ustedes, de que Dios los ama? La evidencia más grande, más contundente del amor de Dios y por la cual podemos confiar en Él, aun cuando las circunstancias, y termino con esto, no sean favorables a nosotros, es el propio elemento de Cristo. El hecho de que Cristo haya venido y se hizo hombre y habitó entre nosotros y muere en la cruz por incluso los que lo iban a rechazar, transformándose en su piedra de tropiezo, by the way, es la evidencia más contundente de que Dios es confiable. Ahora, cuando tú separas el hecho, la obra de Dios, y quieres analizar los hechos de Dios separados del plan eterno en Cristo Jesús, entonces tú vas a encontrar que un montón de hechos no hacen sentido. Por eso, cuando Dios se le presenta a Job, no le da una explicación de la situación específica, porque esa situación se va a repetir 1000 veces en la historia, pero va a ser diferente, y Dios tendría que venir a explicar cada momento y cada historia. Dios da una explicación para todos, y es que en la perfección de su obra, Él no habla de Cristo, pero nosotros sabemos después por Pablo que es por Cristo lo que Él ha hecho. En la explicación de su obra, tú confías en un sol que estás. ¿Tú sabías que 1 milímetro más cerca o más lejos del sol acabaría con la vida terrenal? Aquello que yo les comentaba, ¿ustedes sabían que 1/1000.000ª de segundo fuera del tiempo perfecto en que las cosas se han desarrollado destruiría la existencia de todo lo que está creado? El universo se autodestruiría si no hubiera una distancia perfecta y en todos los elementos que lo componen. Entonces el Dios que te dice que tú has subsistido en medio de todo eso, y a mí me gustaría hasta terminar con un elemento de confianza que para mí es contundente. Me acuerdo que una vez, a ver si lo encuentro aquí y lo pondría. ¿Me dan 5 minutos más o no? ¿O me paso mucho? Bueno, ¿no? No, estoy feo. Entonces, se lo dejo para la próxima. Déjenme ver acá, porque yo creí que lo había... Ah, no, está acá, ya sé dónde está. Una vez yo lo traía aquí, déjenme ver si encuentro el OneDrive, aquí está OneDrive. Una vez yo traía aquí un dibujo, que no sé cuántos lo recuerdan. No lo voy a hacer porque no sé dónde está, así que se salvaron. Quizás la semana que viene yo empiezo con eso, sí, porque le voy a perder mucho tiempo buscándolo. Pensé que lo había dejado separado y resulta que no está separado. Por una vez yo traje aquí, hace un par de años atrás, unos elementos, unos números bastante contundentes de nuestro universo y qué lugar ocupamos nosotros en ese universo. Y a mí me gustaría traerlo, quizás empezar la semana que viene mi mensaje ya para terminar esta parte del pasaje. Pero yo quería detenerme hoy en esto porque Jesús le dice a los discípulos, no solo por el milagro que acaban de ver hace 5 minutos o los milagros que acaban de ver anteriormente, sino porque si realmente tú crees que vengo de Dios y si tú crees que yo soy el Mesías, pero dudas de que en el momento en que te toca a ti sufrir, yo ya no soy el Mesías y yo ya no tengo cuidado de ti, porque en tu historia las cosas no son como tú piensas, la misma persona, el tipo de personas que dirían que no a una Gabriela para que existiera, entonces realmente tú no has entendido nada de Dios, tú no confías. Tú ni siquiera conoces a Dios. La reprensión de Jesús de la poca fe después de todas las evidencias que Dios le ha dado. Recuerden que Jesús no está hablando con gentiles. Está hablando con judíos. Yo creo que no tengo argumentos para decir esto, pero ni siquiera, aunque Él no hubiera hecho nada, si ellos estaban creyendo, como le dijo, yo soy el Mesías, y tú no puedes creer en que Dios va a sostener a su propio Mesías, como después todos dudaron cuando vino la cruz, by the way, entonces no has entendido nada de lo que Dios ha hecho a lo largo de toda la historia. El pájaro que ves en tu puerta, pero Moisés, el lirio del campo, José, el sol que sale en tu mañana,
los 400 años de esclavitud y la liberación en el tiempo exacto que Dios habló. Todo eso en conjunto son las credenciales de Dios para decir, aunque a ti no te toque entender y te toque sufrir, yo sigo siendo Dios y tú puedes confiar en mí. Además que en tu historia, estoy seguro, hay evidencias de que Dios siempre ha triunfado al final. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra y por ayudarnos. Obviamente que uno es incapaz de poder compartir todo lo que tú eres y seguramente seguirás hablándonos a través de muchos aquí para que podamos ir comprendiendo y entendiendo toda tu grandeza y tu poder y por qué tú eres confiable. Señor, gracias por las lecciones que nos dan, que de a poquito van abriendo camino en nuestra mente y en nuestro corazón y paulatinamente, progresivamente vamos siendo transformados. Yo te doy gracias también por esa misericordia y esa paciencia que se evidencian en la historia. Siempre fuiste paciente, siempre fuiste misericordioso. Pedro en su segunda carta dice, ni siquiera es que Dios se tarda, es que ustedes no entienden los tiempos, tienen relojes que no son los de Dios. Ayúdanos a estar más en sintonía contigo y con Cristo. Eso nos va a ayudar a entender aún los hechos en nuestra vida que no hacen sentido en el momento. Las cosas no deberían, la pregunta no debería ser ¿por qué me pasa a mí? Sino la pregunta debería ser ¿cómo glorifico a Cristo en esta circunstancia? A veces Cristo es glorificado con el frasco roto, no sano. Así que te doy muchas gracias por ayudarnos a entender eso. En el nombre de Jesús. Pastor, Amén. yo Amén. quisiera que oremos por mi mami que se va el sábado para ¡Opa! Venezuela. Vamos a orar por ella. Que oren por mí porque pasaba una semana.